Querido doctor, bienvenido al Estado de México, a la casa del PRD, a la casa de todas y de todos. Saludamos a quienes integran la mesa directiva, a nuestro coordinador de los diputados, diputado Omar Ortega Álvarez, a las secretarias, los secretarios, al secretario general, a nuestro amigo Javier Rivera, y a quien ha sido el puente para este espacio, a nuestro amigo Honesto Bautista, que todos los días creo que se levanta pensando e ideando qué actividad viene para nosotros en el Estado de México. Es un honor, doctor, tenerle aquí en este espacio. Compañeras, compañeros, había que estar puntuales temprano, porque esta conferencia realmente reviste una gran trascendencia. Compartirle que hemos iniciado de conferencias, estuvo Rosario Robles en la primera etapa, en una segunda conferencia estuvo Miguel Mancera, y hoy nos toca compartir con ustedes esta gran experiencia. Ustedes lo dijo hace un momento en la entrevista, querido doctor, vivimos hace poco menos de un mes una reforma judicial con todos los bemoles y asegúres que esto pudiese implicar. Resulta de vital importancia que podamos conocer que vienen ya, se hicieron muchas cosas mal, qué tendríamos que mejorar, qué tendríamos que intentar perfeccionar. Nuestros diputados, por supuesto, son voz importante. En el mes de agosto habrá que trabajar ya para las reformas secundarias, esta reforma judicial. Y yo, ¿qué puedo decir? Les toca a mi amigo Juan Barrientos leer parte de la inmensa trayectoria y experiencia, mi querido doctor, que usted tiene en el ámbito judicial, y no tengo la menor duda, no tenemos la menor duda que lo que usted vierte aquí será de gran trascendencia. No solamente contamos con compañeros y compañeras militantes, simpatizantes, también contamos con ciudadanos, pero abogados, abogadas interesadas en conocer justamente lo que implicaría la trascendencia de las leyes secundarias a esta reforma judicial. Está en su casa, bienvenido, cuantas veces guste, por supuesto que aquí nosotros estaremos recibiendo con todo el afecto del mundo, y compañeras, compañeros, de verdad, no siempre se tiene la posibilidad de tener este tipo de intercambios, de poder charlar, de conocer y por supuesto actualizarnos, porque la vida política y sobre todo en el país, por supuesto que debe ser interés de todos, pero quienes estamos en el Estado de México y queremos una mejor condición de vida, una mejor procuración de justicia para nuestra gente, nuestras familias, por supuesto que este espacio es de vital importancia. Agradecer a las regidoras y rectores electos, perdón, en funciones ya, bienvenidos, bienvenidas, que se están en esta placentera, y que sea una de muchas actividades más que como partido estaremos realizando, porque ahora sí ya acabamos los pretextos, decíamos con la mesa directiva, estos foros también se estarán llevando a diferentes regiones del Estado de México próximos días. Bienvenidas, bienvenidos, y ojalá disfrutemos de esta gran oportunidad y aprendamos todo lo más que podamos aprender, porque ya nos dijo que tiene el doctor una hora para que él nos va a dar muchos pormenores del tiempo, digo 30, 40 minutos, y que pregunten, que nadie se vaya con dudas, porque la idea es aprovechar el tiempo y el espacio. Gracias a todos y a todos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a nuestro presidente del Estado de México. Nuestro conferencista del día de hoy nació en la Ciudad de México en 1960. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad de Colima. Sus grados de maestro y doctor los obtuvo en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y en la Universidad Complutense de Madrid. También realizó una maestría en Derecho en la UNAM. Ha recibido la mención de doctor honoris causa por 10 universidades. De las 182 páginas que consta su currículum, doctor, queremos destacar solamente lo siguiente. En 1983 comenzó su trayectoria como profesor, impartiendo clases en diversas instituciones académicas como el ITAM, en donde ocupó el cargo de jefe del Departamento de Derecho de 1995 a 2003. Su formación profesional se ha dividido entre la docencia, la investigación y el servicio público. Su principal vertiente de investigación es el derecho constitucional. Ha escrito más de 28 libros, tiene diversos artículos publicados en libros colectivos, cuadernos académicos, revistas especializadas, revistas de divulgación y periódicos. Es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus investigaciones parten de su crítica a las
sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia. Su enfoque crítico ha contribuido a determinar los posibles problemas del constitucionalismo mexicano en las relaciones de cambio social y cambio jurídico en el contexto de la impartición de justicia y el orden jurídico nacional en general. De 2003 a 2018 se desempeñó como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde realizó importantes aportaciones al derecho mexicano. Para los abogados y las abogadas, destaca la resolución al expediente 912/2010, mejor conocido como el caso Rosendo Ramírez, donde se reelaboró el sistema de control constitucional y se introdujo el control difuso. Fiel al derecho y la justicia, lo hemos visto recientemente defendiendo el Instituto Nacional Electoral y los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial. Sin más, dejo el foro en sus manos al doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro. Adelante, doctor, muy buenos días, bienvenido. Creo que ya. Pues muchísimas gracias por la invitación. Me llamó don Miguel Ángel Mancera y me dijo, oye, te quiero pedir favor que vayas a Toluca, que hables con los compañeros del PRD. Yo a él lo conocí siendo él muy joven cuando comenzó a dar clases militar. Desde entonces tengo una relación con él y le dije con todo gusto venir a visitarlos. Les ofrezco una disculpa por el retraso, porque también han dado muchas partes y eso se me complica un poco. A ver, ¿les parece que hagamos lo siguiente? Yo tomo unos 20 minutos, les doy mis ideas generales y después tenemos una charla que creo que puede ser más interesante por todo lo que decía usted, maestro. Rapidísimo, la reforma judicial, ya saben ustedes, empezó el 5 de febrero del año pasado, cuando el presidente López Obrador presentó la iniciativa de reformas constitucionales para esta materia, otras 17 y 2 leyes. Un paquete muy importante. Lo que hizo el presidente López Obrador me parece una inteligente jugada política. ¿Por qué? Porque puso la iniciativa antes de que empezaran formalmente las campañas. Consecuentemente, a lo largo de toda la campaña se estuvo hablando de la reforma judicial. Creo que esto, insisto, que hay que reconocerlo, que fue una jugada inteligente. ¿Qué sucedió entonces? Que se combinó la idea de votar por Moreno y sus aliados, por la presidenta Sheinbaum, como si fuera parte de una reforma judicial. Quien votaba por Claudia Sheinbaum pareciera que estaba también votando por la reforma judicial. Puede ser que no haya sido así, pero así quedó configurado en el imaginario. De forma tal que cuando ganó la presidenta dijo que estos 36 millones de votos, 35 millones de votos y 35 millones de personas quieren un cambio judicial, y eso me parece que le dio gran potencia. Terminando la legislatura anterior, en el mes de agosto, se precipitaron las cosas y algo curioso para los que conocen el ambiente parlamentario, la comisión de dictamen legislativo correspondiente que estaba saliendo le dejó el dictamen a la legislatura que estaba llegando. Eso no se suele hacer, hay una especie de cortesía parlamentaria, pero eso no se hace. Cuando llegan los nuevos diputados, los senadores, 1 de septiembre, pues ya se encuentran con un dictamen, les quedan pocos espacios ya para poder procesar, si es que hubiera habido el deseo de hacer algunos cambios, y consecuentemente se dan estas discusiones, este momento muy penoso donde algunos senadores los tuvieron que convencer o forzar, como ustedes quieran, para lograr esta posición, y el 15 de septiembre nos encontramos con que se publica una increíblemente grande reforma constitucional que involucra una gran cantidad de leyes. Muy bien. En 3 segundos, ¿en qué consiste la reforma? Pasamos de una corte de 11 ministros a 9, ya no habrá salas de la Suprema Corte de Justicia, seguramente ustedes han visto ahí que hay una primera sala, una segunda sala, eso desaparece, va a quedar un cuerpo de 9 ministros, y esos 9 ministros van a funcionar única y exclusivamente. Va a haber un tribunal de disciplina judicial, luego voy a volver a esto por las posibilidades que puede tener esto en el Estado de México, para visitar
Judicial para disciplinar los comportamientos de jueces y magistrados y tratarlos de llevar en un cierto sentido. Segundo aspecto. Tercer aspecto, pues eligió a todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, jueces, magistrados y ministros, o se puede prever eso, aunque la elección fue una mitad ahora y una mitad en el año 27 de la elección ordinaria de este año. Y finalmente, pues se hace una modificación muy a semejanza de lo que acabo de decir para los poderes judiciales de los estados. Este yo creo que es uno de los experimentos constitucionales más serios que ha enfrentado el país. Ningún país del mundo elige a sus jueces. Bolivia elige solo a los integrantes de su Corte Suprema, y en algunos estados de la Unión Americana sí es cierto que se eligen jueces y algunos magistrados o el equivalente de magistrados, pero hay una organización jurídica muy diferente. Ahí hay colegiación obligatoria, ahí hay jurados, hay un esquema que si quieren luego lo podemos platicar con. Esa reforma tiene muchos problemas desde mi punto de vista. Ustedes los han ido viendo en sus análisis jurídicos, en sus análisis políticos. ¿Por qué razón? Porque hay artículos que no coinciden, ahí hay deficiencias técnicas. Pero más complejo que eso es que un mandato que se dio en uno de los artículos transitorios diciéndole al Instituto Nacional Electoral que el Congreso de la Unión le delegaba para que en acuerdos generales pudiera llevar a cabo todo lo necesario para que la reforma saliera. Yo nunca había visto esa solución, ¿no? Imagínense un órgano, el máximo órgano de representación nacional, 628 personas, le dice al instituto: yo te autorizo para que mediante acuerdos no me dejen o hagas lo que tengas que hacer para que esta elección se dé. Y eso es parte de los resultados que estamos. Si ustedes se recuerdan, nosotros teníamos en el Poder Judicial circuitos judiciales. El primero corresponde a la Ciudad de México, el segundo a Toluca, el tercero a Jalisco, el cuarto a Nuevo León. Básicamente tienen una configuración por estado, cuando hay 6 casos que no. Piensen en el caso de La Laguna, donde no hay esta configuración. Pero quédense con la idea que hay estado. Entonces uno diría, bueno, voy a escoger a mis jueces en razón de mi circuito. Pues no fue así. ¿Por qué? Porque esos circuitos judiciales se transformaron en distritos, ya ahí empieza a haber cambios y eso salió mediante un acuerdo, o se dijo, como es muy complicada la elección, voy a determinar que jueces nacionales como los de competencia económica sean electos en unas ciertas regiones o en unos ciertos distritos de la Ciudad de México, como es el caso de Iztapalapa, donde sabemos que Morena tiene una gran presencia política. Entonces hay una cantidad enorme de distorsiones que se pueden dar. Después, cosas que ustedes conocen muy bien en la materia electoral, pues el total de casillas que tuvimos en la elección presidencial, pues ese total de casillas pasó a ser la mitad para la elección judicial. Evidentemente no podía haber representante de partido, pero pues quedó entonces simplemente un órgano minimizado. No podía haber tantas urnas como hubiera boletas, entonces todas las boletas se depositaron en una sola urna. No hubo el recuento de casillas, sino se llevó a otro lugar. Las boletas no se destruyeron, no se marcaron, sino que se llevaron a otro lugar intactas. Una gran cantidad de excepciones a lo que había sido, buena o mala, como ustedes quieran, una tradición electoral mexicana. Entonces todos esos elementos se salieron por el hilo. Y creo que lo que hemos visto, ahora lo completado con los compañeros de la prensa, de los medios de comunicación, creo que lo que hemos visto en las últimas sesiones del Instituto Nacional Electoral es apabullante. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se fijan en la sesión extraordinaria que empezó el domingo y que ha seguido los 10 días, déjenme decirlos de esta forma coloquial, no han podido amarrar, no han podido construir todos estos, no han podido atar, si quieren ustedes una expresión más simple, todos los elementos que fueron dejando señalar. Por cierto, si me pasó de decir algo, hay un artículo transitorio que dijo que en las sesiones del INE donde se discutieran temas electorales no podía haber representantes de los partidos políticos ni representantes del Congreso de la Unión, aun cuando el artículo 41 de la Constitución dice que hay que estar integrados de esta forma. Pues ahí hay también una excepción increíble, es decir, que no vengan los partidos a estar dando lata
no dice transitos, esas son palabras mías de después, pero se entiende que este fue el sentido, para decir que no estén aquí los partidos dando lata y diciéndonos que esto está mal y que esto no se puede. Los saquemos a los partidos y queremos nada más los consejeros electorales para que entre ellos se definan todos estos. Este es un asunto también súper delicado. Bueno, entonces con estos elementos pues tenemos ya a los jueces tomarán posesión el 1 de enero, el 1 de septiembre de la Suprema Corte y los federales el 16 de septiembre. Entonces ya tenemos un nuevo. Pero decía el maestro, decía también usted, con toda razón, bueno, ¿y qué sigue? ¿Nos ponemos a llorar? ¿Qué hacemos? No, yo creo que no. Yo creo que quedan algunas áreas, como decimos ahora, para no decir que algo es un desastre, se dice que hay áreas de oportunidad, ¿no? Si ya mi esposa ya no me dice que si tienes áreas de oportunidad, ya quedo mucho más tranquilo. Pero estas áreas de oportunidad sí creo que pueden quedar presentes en varios elementos. La primera, que creo que sí es muy importante que tengamos en cuenta, es evitar que el proceso electoral del 2025 se quiera utilizar como modelo para la elección del 27. Este sí creo que es un asunto central. La elección del 27, como ustedes saben, es una elección gigantesca. Vamos a elegir gobernadores, Congreso Federal, congresos locales, presidentes. Es una elección inmensa. Y además de esa elección inmensa, la mitad de los titulares del Poder Judicial y la mitad, casi la mitad de las entidades operativas tienen que participar. Ahí hay que tener muchísimo cuidado que no nos digan, bueno, si la elección funcionó con la mitad de las casillas, pues a lo mejor, si la elección funcionó con el sistema de recuento, bueno, pues a lo mejor. Yo creo que eso sí es un asunto importante. Y ayer la presidenta Sheinbaum, hoy la presidenta Sheinbaum dijo que es necesario modificar la ley, que le acaba de hacer todo lo que ella quiso que se hiciera para que ganara la elección. Ese INE que fue tan favorable a todo el proceso electoral, es el INE que se va a reformar. Wow, entonces, ¿qué es lo que va a quedar con el nuevo INE? Ahí yo creo que sí hay un tema que no podemos dejar de percibir, para que nos digan, bueno, no era necesario aquellas grandes elecciones con tanto gasto, con tanta vigilancia. Ven ustedes como si salió bien aquí puede salir acá, o lo que decidió el INE aquí puede salir bien acá, o la ausencia de los partidos políticos aquí también puede salir acá. Yo creo que sobre eso hay que poner varias variables. La otra cuestión que me parece central para la justicia es la siguiente, y eso sí creo que involucra al Estado de México. Si ustedes se fijan, lo que esta reforma hizo fue única y exclusivamente quitar a los titulares de los órganos judiciales, poner a otros mediante un sistema electoral. No hizo más. No cambió ningún procedimiento. Si ustedes dicen, vamos a realizar la reforma, ¿qué cambia en los ministerios públicos? Nada. ¿Qué cambia en los servicios judiciales? ¿Qué cambia en las policías? No cambia nada. Es un cambio de titulares de los órganos mediante un sistema electoral. Eso es muy importante. Pero si ustedes también se fijan, en este momento en el país se están desarrollando, o tendrían que estarse desarrollando, varios cambios bien importantes. Estamos en un proceso, yo creo que no concluido, de reforma penal. La reforma penal no ha acabado. Hay estados, hay federaciones, algunos estados que no han transformado sus policías, sigue siendo la vieja policía del 2008, los servicios judiciales siguen siendo malos, los ministerios públicos son malos, los fiscales no se han preparado con elementos técnicos, y ahí hay muchísimos problemas, y yo creo que la reforma penal no ha concluido. Segundo, iniciamos una reforma mercantil para que se cuide asuntos de cierta cuantía, se pudiera llevar a una justicia oral. Eso se detuvo. Tercero, empezamos con una reforma laboral que yo creo que empezó muy bien y luego se detuvo, ya nadie habla de ello, las cosas ahí un poco sueltas, que es la tercera. Y hay otra, que es la reforma civil y familiar, que salió el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y esa reforma no ha empezado casi en ninguna entidad federativa. Algunos han tenido. Y esto está significando que todos esos procesos, que más o menos deben ocupar el 80% del litigio nacional, todos esos procesos prácticamente tienen que ir a oralidad. Y si van a oralidad hay que hacer transformaciones muy grandes. Un juez federal tiene 1.500 asuntos.
orales puede administrar 1.500 asuntos al año? No. Entonces, si oiga, si teníamos un juez que lleva 1.500 asuntos al año y vamos a tener ahora en el futuro jueces orales, y lo más que puede llevar, estoy inventando para que me salgan las cuentas. No vean, si no estoy como profesor, me estoy buscando ejemplos de clase que me salga bien las sumas y las redes. Entonces, supóngase que dijera, no solo puede llevar 150 asuntos, necesitamos 10 jueces, Oiga, pero un juzgado de estos que existían, de los históricos, de los tradicionales, requiere 30 personas, pero un juzgado de oralidad no requiere 30 personas. Entonces hay que sentarse a hacer todos estos elementos, hay que revisar todas estas condiciones. Y muy importante, en las áreas de oportunidad hay que ver qué legislación se puede lograr en el Estado de México y en otras entidades a nivel federal para ir ya aterrizando todos estos cambios. Tercera cuestión, creo que es muy importante que más allá de que los titulares de los órganos judiciales sean electos, el personal sea un personal profesional, capacitado, de carrera. Luego, cuando estuve en la Suprema Corte, estuve 15 años. ¿Cuántos asuntos creen ustedes que me tocó participar? Así, el día que me iba tenía que dar unas palabras y yo quería, como debe ser, agradecerle a todas las personas con las que trabajé. Y dije, bueno, voy a hacer una suma. Y la suma fue muy fácil. Vi el informe de los presidentes de la Corte, el informe de la primera sala, pues el año tal se llevaron tantos, y el año tal. Es alrededor de 50.000 asuntos en los que yo tuve que participar. Sí, pregunta, ¿creen ustedes que una persona sola puede realizar? No puede. Tiene uno que descansar en equipos de trabajo muy bien entrenados, confiables, competentes, técnicos, actualizados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que otra cosa que es muy importante en la legislación es que aun cuando los titulares vengan por una elección judicial, electoral, del voto público, los equipos de trabajo sí mantengan una condición profesional. Puede llegar un señor o una señora más listo, menos listo, etcétera. Bueno, pero hay que tener en cuenta todo lo que está haciendo sus equipos de trabajo y hay que mantenerlos, profesionalizarlos. Hay que dedicarle tiempo porque eso sí me parece que reduce los márgenes. El último punto que quiero tratar, que me parece súper delicado, es el del Tribunal de Disciplina Judicial. Esto no lo teníamos en el país. Los jueces y magistrados, a partir de 1995, se sancionaban mediante el Consejo de la Judicatura Federal y la Ley de la Administración. Entonces, conductas evidentes, robar, cosas así, bueno, pues eso está muy bien que se castigue. Pero las decisiones del Consejo de la Judicatura, ojo, tenían un recurso ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Eso ustedes nunca lo vieron si siguen los medios de comunicación o las sesiones de la Corte. ¿Por qué? Porque esas sesiones son privadas. Los lunes, entre la 1 y las 3 de la tarde, todos los lunes, la Corte se cierra en una sesión privada y resuelve los recursos que vienen contra las decisiones del Consejo que está sancionando a jueces y magistrados. Hasta ahí. ¿Qué es lo que el Tribunal de Disciplina está haciendo o va a hacer? Es un órgano compuesto por 5 personas que ya resultaron electas, 3 de ellas venían del Consejo de la Judicatura Federal anterior, 2 son nuevas, y estas personas van a revisar las conductas de jueces, magistrados y ministros, número 1. Número 2, los parámetros van a ser diferentes, va a ser conforme a lo que disponga la ley, 1, va a ser conductas que sean contrarias a la administración de justicia, o 3, que se violen los principios de la carrera judicial. Y las decisiones del Tribunal de Disciplina no tienen recurso ya ante nadie. Puede ser un problema luego de convencionalidad que podemos analizar. Pueden sancionar a todos, inclusive con destitución, salvo el caso de los ministros que hay que ir al Congreso del Gobierno. Este es el modelo general, pero este modelo se va a replicar en el Estado de México. Entonces creo que es de la mayor importancia que al diseñar, al prever las normas del Tribunal de Disciplina, se sancionen actos verdaderamente graves y no se deje por
márgenes muy amplios de discrecionalidad para el propio tribunal. Porque si yo les pregunto a ustedes qué es contrario a la administración de justicia, pues pueden ser muchas cosas, muchas cosas. Leí un artículo de un señor que se refería a otro tema, pero decía que cómo se generaban los precedentes en el sistema inglés. Me hizo mucha gracia porque dice, ¿cómo se educa un perro? Pues no sé. Dice, decía él, yo no, así no eduqué a mis perros. Pero yo, se sienta alguien con un periódico y está esperando que el perro haga algo que no le parece. Y cuando el perro hace algo que no le parece, le da unos periódicos para que el perro entienda que eso no se hace. Si dejamos el Tribunal de Disciplina Judicial mal diseñado, el entrenamiento va a ser, oiga, ¿y qué es contrario a la disciplina judicial? Usted siga, yo aquí voy a estar con mi periódico, cuando haga algo que no me guste, lo voy a agarrar periódicos a usted o a su hijo y ya se va a enterar de qué es lo contrario al Tribunal de Disciplina Judicial. Cuando leí esto dije, si lo dejamos suelto, si lo dejamos muy libre, el Tribunal de Disciplina va a ser un órgano que va a funcionar como el del entrenamiento de perros que decía este señor inglés. Entonces, sí, me parece que es un asunto muy, muy, muy delicado. Y la otra cuestión, que sí también me parece que es importante, ya no con las leyes, sino como actividad política de un partido político tan importante y con tanta trayectoria como el PRD, es el siguiente. Yo creo que sí tenemos que generar una observación y una vigilancia ciudadana, pública, comunicada, sobre lo que están o lo que van a hacer. Nos prometieron que esta reforma iba a tener jueces buenísimos, cero corruptos, que los tiempos de resolución iban a ser brevísimos, que iban a ser muy cercanos a la gente, que nuestras libertades iban a extenderse. Nos prometieron muchas cosas. Bueno, lograron las mayorías como quiera que haya sido, lograron una reforma como quiera que haya sido, lograron una votación como quiera que. Bueno, pues ahora sí me parece que uno puede decir, vamos a ver si efectivamente, si en el día a día de la justicia, lo que está aconteciendo es lo que se dijo que iba a acontecer. Yo la impresión que tengo es que va a haber una degradación de la justicia. Esto es muy lamentable, creo que las personas van a perder mucho, va a haber tiempos más largos de resolución, va a haber tiempos muy complicados y me parece que eso no se han dado cuenta y pueden comentar dos cosas y termino. Una, que la elección no la controlaron como pensaron que la controlaron, se les metió gente en la delincuencia, se les metieron distintas corrientes, ahí creo que hay un problema bien delicado que no lo han visto. Segundo, me parece también que esta reforma no mejora la condición judicial de todos nosotros y no nos la mejora en un momento de enorme violencia en el país. Si el Poder Judicial no está funcionando, ¿cuál va a ser la sede de resolución de los conflictos? ¿Qué vamos a hacer si no podemos acceder a la justicia, una justicia completa, una justicia imparcial, una justicia racionalizada? O cuando accedamos, ahí nos tienen sentados años y años porque los asuntos no se pueden resolver. Es decir, me parece que es un tema central. Y tercer asunto, los jueces, magistrados y ministros que van a llegar se consideran vinculados con aquellos que los propusieron, se consideran vinculados con la ley, con lo que diga la ley en abstracto, o se consideran vinculados con quienes votaron por ellos o les ayudaron a ser votados por otros. Yo creo que esa es la pregunta central de todo este proceso. Si yo como juez me siento vinculado con mis electores, por lo que diga la ley que me importa, yo tengo un vínculo con ustedes, yo les tengo que responder a ustedes. Si ustedes me apoyaron a mí, ya ni siquiera como un vínculo ideológico, financieramente, económicamente, pues yo les tengo que responder a ustedes. Si un grupo de la delincuencia organizada o autorizada permitió que una persona llegara e hizo todo lo necesario para llegar, pues esa persona le tiene que responder a sus impulsores, a sus partidarios. Y aquí hay un problema enorme que se está presentando para los próximos años. Entonces, si quieren, dejo hasta aquí esta primera parte. Si quieren, yo me acomodo a la conducción y pues aquí podemos conversar un rato sobre estos temas. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. De verdad que quisiera aprovechar
pasen al frente, a mi lado derecho, ahí está el micrófono, puedan formular su pregunta y si me lo permite el doctor, al final usted nos haga pues una respuesta general abordando pues todo aquello que pues hoy nos interesa conocer. Creo que se quedan muchos temas en el tintero, el tiempo es muy corto, sin embargo aprovechemos para que en las respuestas continúe el doctor disertando sobre este tema que pues no es pecata minuta. La justicia en el país está en riesgo y voces autorizadas con gran experiencia como la del doctor nos pueden orientar a una solución futura, porque ahorita yo les diría el mazo ya está dado. Así es de que adelante, compañeras, compañeros, abogados, ¿alguien levanta la mano? Por favor, del lado derecho, ¿alguien más? Por favor, licenciado Zuri, del lado derecho, por favor. ¿Alguien más? Son dos. Esto me agrada porque nos va a dar más tiempo para la disertación del doctor Cosío. Entonces, por acá. ¿Alguien más? Por favor, compañeros. Hola, híjole, la pregunta directa es complicada sin contexto, entonces me voy a robar unos segundos, ¿no? Miren, lo comentaba hace un rato, ya con el tema de la reforma judicial, ya el poder en turno, el partido en turno, pues nos dice, sí puedes votar, pero vas a votar por los que yo te diga. O sea, salieron de los poderes con mayoría de Morena, ya hicieron sus listas y bueno, ya nos dijeron. Hoy en la mañana, efectivamente, la presidenta dijo que había que hacer una reforma, donde seguramente va a haber menos diputados pluris, va a haber menos senadores, va a haber menos regidores pluris. O sea, es una cosa bastante extraña cuando hace 40 años estábamos peleando por eso, ¿no? Por el reconocimiento de las minorías. Estamos en un escenario muy, muy complicado. Y eso que antes estaban aquí a un lado con nosotros, hoy están enfrente y muy arriba. Pero mi pregunta concreta es que efectivamente esta famosa reforma judicial lo que hizo fue estructuralmente quitar pues, a los jueces que van a obedecer efectivamente una situación de carácter político. Los ciudadanos que aspiran a la procuración y administración de justicia, pues hasta el momento pues no la han tenido. Checábamos con Miguel Ángel Mancera la semana pasada que los porcentajes de denuncia y luego de judicialización de las denuncias son muy bajos. Quizá hablando de estas áreas de oportunidad pudiera ser en materia, digamos, de la fiscalía, de la procuración de justicia, algo que trabajar en ese sentido, porque está muy claro pues que el tema político pues es la conservación del poder sobre todas las cosas. Es difícil esta situación, pero creo que habría que decir algo en materia del Ministerio Público para que la gente pueda volver a confiar en hacer una denuncia y saber que su denuncia no se va a quedar traspapelada y que va a llegar a judicializarse. Muchas gracias por la venida al Estado de México y muchas gracias por la exposición. Bienvenido. Bienvenido a tu casa, ministro. Tengo tres preguntas en concreto. ¿Una mayoría calificada en el Congreso justifica constitucionalmente una reforma de esta magnitud, incluso si afecta a los principios como la independencia judicial? La segunda es, ¿qué límites debería tener una mayoría legislativa cuando se trata de modificar estructuras fundamentales del Estado? Y la tercera, que sí me gustaría en un contexto personal, es, ¿cree que los votantes realmente comprenden las implicaciones técnicas de una reforma judicial o están respondiendo a un discurso político? Es cuanto, gracias. Muchas gracias, es un honor tener pues esta oportunidad de preguntarle al doctor. En las primeras clases de Derecho, los que hemos ido por ahí a escuchar alguna cosa, siempre nos dicen que la Constitución está pues, relacionada o que aceptamos los tratados internacionales para regularla.
Y cada que hay algún problema grave escuchamos a partidos políticos, a muchos actores ofendidos, de que se dice que se va a recurrir al derecho internacional. Ayer en la tarde estuve en la Escuela de Medicina en la Ciudad de México y los médicos se quejan de que les quitaron el dinero, que no pueden trabajar y que no hay quien los defienda. Ellos hablaban ayer, el foro se trató de una ética médica, una nueva ética médica. Pero, bueno, yo quiero preguntarle, ¿de veras sirve el derecho internacional? ¿De veras nos defienden la Corte Interamericana y todo lo demás? Muchas gracias y gracias por la invitación a los compañeros. Adelante, doctor. Gracias. Interesante las tres preguntas. Primera, efectivamente, yo creo que se ha ido cumpliendo un programa muy, no digo bien en el sentido valorativo, pero sí bien programado por parte de Morena. Ya quitaron al Poder Judicial, ya quitaron a los órganos constitucionales autónomos. Las iniciativas que se están discutiendo estos días en el periodo extraordinario en el Congreso de la Unión amplían enormemente la militarización del país, eso también hay que decirlo, y ya ganaron la elección judicial y 3 días después de que se van conociendo los resultados, la presidenta anuncia que va por el Instituto Nacional Electoral. Todavía no sabemos, pero desde luego no podemos suponer que va a ser un instituto más autónomo, más independiente, con mayores recursos. Entonces ya no tenemos transparencia, ya no tenemos varios mecanismos de rendición de cuentas. Entonces creo que esto sí nos indica que se está desarrollando, se está cumplimentando un programa de gobierno, de trabajo, si quieren ustedes. Entonces creo que esto sí es bien preocupante. Segundo, en cuanto a ya la pregunta concreta de usted, sí hay un tema que desde hace varios años una organización que se llama México Evalúa ha identificado. La tasa de impunidad en México está alrededor del 94%. O sea, piensen ustedes que de cada 100 delitos, 94 delitos quedan sin ningún tipo de persecución. Entonces uno podría decir, oiga, si el problema central del país es la seguridad o la inseguridad, ¿por qué esta reforma judicial y por qué durante el periodo presidencial de Andrés Manuel López Obrador no se hizo una reforma que atacara a las fiscalías, que atacara las deficiencias, que se mejoraran los servicios periciales, que se mejoraran las técnicas de investigación? Nada de eso se hizo. La fiscalía hará lo que tenga que hacer, nadie sabe muy bien qué hace, pero la parte de servicios periciales no, las partes de capacidad. Entonces, con esta reforma judicial no se va a afectar en un porcentaje, en un punto, todo el tema de la impunidad. La impunidad puede mantenerse en 94, 95, subir 1, bajar 1, es un horror, ¿no? Cualquiera que sea la condición así del margen que se mueva esto, es pequeñísimo, y ahí sí no se está haciendo un esfuerzo en ese sentido. Entonces creo que una reforma que fuera verdaderamente integral tendría que estar considerando todos estos elementos de toda la parte de la procuración de justicia, y nada se ha hecho. Cuando se hizo la reforma en el 2008, que promovió el presidente Calderón, buena, mala, regular, no entro en esa discusión ahora, pero se acuerdan muchos de ustedes que se creó lo que se llamaba la CETEC, una secretaría técnica, y esa CETEC convocó, dio dinero a los estados, capacitó, o sea, hubo un esfuerzo importante, no perfecto, pero sí un esfuerzo importante. Después de esto, eso fue disminuyendo, hasta que un día se dijo la reforma judicial ya quedó lista, y si va, y si no va, no va, y wow. Desde entonces no hemos hecho nada con él. Creo que la solución que se está dando es, por un lado, mayor militarización, y por otro lado, la muy famosa y muy complicada de administrar prisión preventiva oficiosa. Como no tengo capacidad de investigación, pues meto a todo el mundo en prisión preventiva oficiosa por la mera acusación de la probada comisión de un delito, lo meto a la cárcel, tengo separado, y ya luego vemos qué hacemos con esta persona. Entonces creo que aquí sí hay toda una deformación, y yo no veo en la discusión pública que se esté presentando este tema.
Las segundas preguntas de usted, muy buenas todas. Primero, ese tema de la mayoría calificada, la primera pregunta de usted era sobre la Constitución, pues fue justo lo que trató de hacer el proyecto del ministro González Alcántara, de decir, hay cosas que están en la Constitución que no se pueden reformar por el propio órgano, por mayoría que tenga, buena o mala mayoría, como sea que haya traído a unos senadores para que votaran, esa mayoría, por mayoría que sea, no lo puede hacer. Esa es una discusión súper complicada, que ha estado presente yo creo que desde el primer día del constitucionalismo, y es una discusión que al final del día tiene que ver con democracia. Es decir, puede hacer la democracia todo lo que quiera, como decía un autor, inclusive la democracia puede dar su sentencia de muerte a sí misma, o sea, déjenme poner en términos más graves, siendo muy cuidadoso con el lenguaje por lo que implica. ¿Una democracia se puede suicidar? ¿Y si se puede suicidar o no? Esa es la pregunta. El nacionalsocialismo se suicidó cuando hicieron todas las excepciones, para que es el caso del libro de texto, cuando le dan todos los poderes, todas las excepciones a Hitler, sabiendo que 15 días después ahí no iba a haber democracia porque ya sabía lo que iba a acontecer. Entonces, esa es una discusión. Y el otro factor es decir, no se puede dar porque siempre hay un residuo de dignidad de la persona, siempre hay unos valores, siempre hay unos elementos finales que ni aún la decisión mayoritaria puede arrasar. Si puede la decisión mayoritaria decir que un grupo de nosotros, de la población de la nación mexicana, por nuestro fenotipo, por nuestro origen, por nuestra edad, por nuestras preferencias, por lo que sea, podemos ser eliminados o no. Esa es la discusión final. Yo puedo decir, bueno, pues es que la democracia dijo que a los que estén en tal o cual situación, nunca pondría el ejemplo de los calvos con barba, no sería un buen ejemplo, me afectaría a mí profundamente, pueden ser metidos a la cárcel. Sí, oiga, pues que lo dijo la democracia. Bueno, la democracia puede decir muchas cosas, pero ¿puede llegar a decir algo así tan absurdo? No, bueno, ahí hay un problema que no se ha resuelto. El proyecto del ministro González Alcántara lo que trataba de decir, hay cosas que no se pueden afectar como la división de poderes, que era donde él estaba tratando de anclar su proyecto. No funcionó, pasó lo que todos sabemos que pasó, y eso se detuvo. Segundo, plantea usted cuáles son los límites de las mayorías legislativas, ya no dijo usted constitucionales, que es muy fina la pregunta también, y ahí sí los límites pues son los de la Constitución. Pero claro, ahí se ha presentado un problema que yo creo que va a ser de las consecuencias que vamos a ver en la nueva integración, y fueron asuntos del PRD, algunos de ellos cuando a ustedes los hipermayoriteaban, hace ya muchos años de eso, y los citaban en un lugar y sesionaban en otro. Me acuerdo yo perfectamente de su caso en un estado del norte. No, vénganse aquí, nos vemos todos a las 11, y estaba sesionando la mayoría allá enfrente y nunca los convocaron y les dieron una paliza espantosa. Ahí nosotros sí creamos un criterio de decir, hay violaciones del procedimiento legislativo que no son subsanables. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a sesión sin el dictamen, o no puedo ser toda mi fracción parlamentaria, me la citaron allá en Valle de Bravo, y aquí están ustedes en Toluca, eso. Entonces sí generamos un estándar que era bastante bueno para decir que eso no se podía. Pero como apareció esta ley tan mal hecha del que le llamaron el Viernes Negro, un grupo de ministros que hoy están en funciones y que van a repetir, un grupo de ministras, dijeron no, es una pésima condición. ¿Por qué? Porque el Congreso es tan soberano que puede hacer prácticamente lo que se le dé la gana, y un órgano judicial no puede venir a decir que el Congreso. Eso fue una pésima decisión. ¿Por qué? Porque ahí lo que ustedes están haciendo pues es autorizar los atropellos legislativos. Da igual cómo tratemos a las minorías, que al final de cuentas nadie nos va a invalidar la ley con la cual arrasamos a las minorías. Ese es un tema bien delicado. Y el segundo tema, usted lo conoce muy bien, es el que tenía que ver con la parte sustantiva de la Constitución. Entonces, el tercero puse, ¿cuál era? Es que puse capacidades técnicas, pero ¿cómo dice usted? Decía votaciones y capacidades técnicas, pero no más puse así esas. ¿Cree que los votantes las explicaciones? Ya. No, la respuesta es no. Y mire, pasan cosas que son muy claras, y yo creo que todos lo vimos.
Y ustedes son gente que está politizada, gente que está informada. Si yo les digo, a ver, dígame el nombre de... No sé, lo saben. A lo mejor saben el de 5 ministros, etcétera. Yo conozco a mucha gente del Poder Judicial, es una institución en la que he trabajado, que me gusta estudiar, etcétera. Pero usted me dice, oye, dime el nombre de los... No de los ministros, no de los del Tribunal de Disciplina. Dime el nombre de los jueces del... No sé quién es. No tuve el tiempo, ese es defecto mío, de abrir la página del INE por decir eso. Ahora, abro la página del INE. Yo no soy abogado, estoy en un ejemplo, soy un ciudadano común. Digo, el señor tiene esto, y esta señora tiene esto. ¿Por qué sería mejor el señor que la señora o la señora que el señor, quitando todo el tema de género en un curso? Estudié en la universidad tal o cual. Si yo no soy una persona informal, a lo mejor no sé definir. Hoy tiene una experiencia en materia o penal o civil, pues yo no sé cuál sea la mejor materia para entrenarse. Es decir, es muy poco probable. Por eso es tan importante en democracia desde hace muchos siglos, y primero con asociaciones y ahora con ustedes, con los partidos. Lo que ustedes hacen como partidos para la ciudadanía como nosotros es filtrar. Si usted me dice, cuando usted se presentó en las elecciones pasadas, las políticas, no las judiciales, y usted sabiendo, llegó un momento en que dice, yo no sé qué es, pero yo históricamente voto por el partido A o por el partido B, y entonces yo delego en el partido una parte de la identificación de mis votos. Si en el final dice, pues yo de estos dos señores, no sé, ¿por quién votaré? Pues no sé, pues bueno, pues lo descargo en el partido. Mucha gente, ustedes saben, yo vivo en la Ciudad de México, en mi alcaldía vivía Manuel Negrete, ganó Manuel Negrete. Claro, mucha gente votaba por eso porque unos días antes estuvieron reproduciendo el gol, un golazo, ¿no? Un golazo. ¿Se acuerdan del gol de Manuel Negrete? Cuando uno ve 5 nombres, dice, fulano no lo conozco, Pepito no lo conozco. Bueno, hubo un golazo, ¿no? Entonces, claro, mucha gente descarga en ese sentido de nombres, pero otros acudimos y esa es la idea histórica de los partidos políticos, como han sido asociaciones de masones. Siempre en la historia ha habido organizaciones, sindicatos en el siglo XIX, lo que usted quiera, sindicatos asociados a la socialdemocracia alemana, los sindicatos y los... ¿En función de qué? Claro, ahí viene la historia y la trampa de los acordeones. Puede ser que me dijera, bueno, pues las ayudas de memoria impresas con esa calidad, con esas tintas, con ese formato y además con una coincidencia entre acordeones, que este fuese el resultado final, es del 85%. Ese es el gran total final. Los nombres de los acordeones y los juzgadores electos es una coincidencia, entonces eso sí no es casual. Entonces yo creo que las personas se les colocó, y soy muy cuidadoso en lo que digo, pero a ver si lo puedo expresar bien, se les colocó, no sé si intencionadamente o no, en una condición de ignorancia, o en una dificultad de conocer, si ustedes quieren decirlo así. Y en esa dificultad de saber, y en esa dificultad de conocer, sale el oficioso, pero yo te voy a regalar un acordeón. Ya puede ser despensas, otro tipo de... Esa es otra discusión, pero en buena onda que te dice, oye, yo te regalo un acordeón por si no sabes por quién votar, y la coincidencia es del 85%. Esto sí es bien delicado. Ahora, como elección política para el 27, este es otro problema. ¿Qué va a pasar si yo vivo en el no vivo en el México, pero imagínense que tengo que votar por votos, tengo que votar por Congreso, tengo que votar por Congreso Federal, local, presidencia municipal, y además de jueces? Pregunto, ¿es la misma casilla? Sí, pues una cola de aquí a... ¿no? 2, no es la misma, es diferente. Entonces primero voy a ir a la casilla judicial o voy a ir a la casilla política. Si ya fui a la política, bueno, yo creo que ya para todos son las 2 de la tarde, yo creo que ya no voy a ir a la judicial o viceversa. Entonces, otro problema que me parece bien delicado, y no sé si lo previeron, es que la confluencia de las dos elecciones del 27 le puede restar legitimidad a la elección política. Este es otro problemón, porque entonces, si de por sí tenemos jueces que están siendo electos con el 10%, ¿no? La tasa de participación es del 13%, pero la efectiva es del 10%, porque mucha gente fue a poner ahí groserías o anuló las boletas, lo que cada quien haya hecho.
Entonces, la tasa efectiva es del 10%. Esa tasa ¿cómo va a jugar? Y ese nivel de participación en la elección del 27. Yo creo que aquí como partido ustedes tienen un reto increíblemente grande. ¿Por qué? Porque tienen que decir, wow, ¿y qué hago? ¿Mando a votar por jueces? ¿Mando a votar o por todos? ¿Y cuánto cuesta eso? ¿Y cómo voy a administrar? ¿La lana que le puse a los políticos se puede derivar hacia los jueces o no? No se puede. Entonces, creo que tiene una enorme complejidad. Yo creo que eso es lo que está explicando la intención de reformar al INE, para tener un INE mucho más subordinado, mucho más operativo, y un INE que permita que en el 27 la elección, como sea, marche de forma parecida como está. Yo creo que ahí hay una intencionalidad. Y la tercera cuestión que plantea usted, los tratados. Sí, efectivamente, y se sabe, porque yo estoy en varios grupos de abogados, en fin, o sea, cada quien en los clubes en los que está, sí se están presentando varias demandas a nivel de la Comisión Interamericana y de la Corte. Pero como seguramente todos ustedes saben, simplemente lo explico. Primero hay que tener un caso, como dicen los americanos, hay que conformar el caso. Segundo, hay que encontrar que ese caso sí quepa en los parámetros, digamos, del sistema interamericano. Hay que llevarlo a la Comisión Interamericana y la Comisión tiene que entender que ese caso es relevante y es un caso plausible para poderlo llevar a la Corte Interamericana. La Comisión, ya saben ustedes, está en Washington, la Corte está en Costa Rica y hay que llevar los casos a Costa Rica. Entonces ahí hay un problema bien interesante de cómo se puede construir en ese mismo sentido. Ahora, hay violaciones, yo creo que sí hay violaciones en el sistema interamericano. ¿Por qué razón? Porque la forma en la que se hizo la reforma judicial, más que la parte electoral, sí puede tener algunos problemas, porque yo en el sistema interamericano tengo un derecho a una tutela judicial efectiva que parte de la idea de que debo tener un juez autónomo independiente. Entonces ese va a ser un problema, otra vez como lo platicábamos con la compañera, complejo de comprobar, pero ahí hay una dimensión. Hay una segunda parte internacional que también yo creo que nos va a generar muchos problemas, que es toda la parte de los tratados internacionales de libre comercio. La impresión que yo tengo, no he acabado de estudiar el asunto así a toda profundidad, pero es que por sí misma la reforma no viola los tratados comerciales, por sí misma. Ahora bien, derivado de la reforma, los jueces creados, nominados por la reforma, pueden en su actuar violar los tratados internacionales en materia de comercio exterior. A lo mejor ahí sí. Tuvimos hace unos 3 años una sentencia que nos condenó un tribunal arbitral por un asunto de Canadá. Se comportó tan pésimamente la judicatura local de un estado, pasaron tantas cosas graves, corrupciones, dilaciones, tantas tonterías pasaron, que el tribunal consideró que el Estado mexicano había violado los derechos de los inversionistas canadienses por la forma tan pésima en la que se habían comportado. No sé si eso está bien o mal, no entro a esa discusión, pero ahí hay un precedente bien interesante, no del derecho que usted plantea, que es el correcto, sino de este derecho comercial o financiero o internacional. Entonces, podría decir, a ver, los mexicanos hicieron su reforma, generaron unos jueces, esos jueces carecen de independencia, y por esa carencia de independencia yo perdí mi inversión como inversionista de cualquier país, me protejo en el tratado internacional, demando a México y México es condenado. Y para efectos del derecho internacional, eso es muy importante, no interesa si es el presidente municipal del municipio de A o de B, el que es responsable frente al derecho internacional es el Estado mexicano. Esto es muy importante. Entonces, oiga, es que yo no soy el Estado mexicano, mire, yo no sé quién es el Estado mexicano. Yo estoy condenando al Estado mexicano a que pague una indemnización, es el caso concreto que les estoy planteando. ¿Por qué? Porque a mí yo llevé mi dinero bajo unas reglas de inversión o lo que sea, y ustedes hicieron todas estas cosas. Este es otro caso que puede también tener consecuencias en el futuro próximo
sobre estos casos. Y la última cuestión es que estamos teniendo muchísimos casos de arbitraje internacional contra el Estado mexicano. ¿Por qué? Porque a una autoridad, a un inversionista, no se le da esto, no se le da lo otro, se le expropia, se le quita. Y hoy en día hay muchos casos que están con los tratados, se llaman arbitraje de inversión, es decir, porque hay gente que trajo su dinero a México y México no le está respetando sus condiciones de inversión. No estoy hablando a favor de que todas sean inversiones buenas, puras. Esa no es la discusión, simplemente estoy hablando del mecanismo, y ahí sí se pueden ver también algunas condiciones de derecho internacional que recaigan sobre el Estado mexicano. Entonces creo que sí puede haber ahí varios momentos en los que se da. Y una última cuestión del mundo internacional, seguramente vieron ustedes el informe de la misión electoral que mandó la Organización de Estados Americanos. A mí me parece un informe muy bien hecho, hizo enojar mucho a la Presidenta de la República, porque en la parte final dijo el informe de la OEA que no se recomendaba a otros países seguir el ejemplo mexicano. Eso fue lo que la molestó muchísimo. El informe es muy bueno, si pueden ustedes tener acceso a internet, ahí lo pueden ustedes ver, y va a decir, busquen informe, misión, OEA, es buenísimo. ¿Por qué? Porque es una descripción de todo lo que pasó. El que se quiere enterar del proceso, ahí hay una gran información. Y solo al final dice, si vimos irregularidades aquí, y como consecuencia de lo anterior, recomendamos que nadie haga lo que está haciendo México, porque esto no va a salir. Y eso fue lo que prendió las alarmas y bueno, generó esta molestia de la Presidenta en la conferencia mañanera. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De verdad que nos ilustra con esos comentarios, gracias a los que hicieron las preguntas. Doctor, estamos justamente rebasando la hora. Si tenemos oportunidades, el doctor, alguien más que quiera participar con una pregunta, Walter, puedes pasar al frente, compañero abogado, puede pasar al frente, y licenciada, por favor, también puede pasar al frente. 3 preguntas más, con esas terminamos. Aprovechemos este espacio que nos da el doctor, una voz autorizada totalmente para hablar de este tema. Adelante, licenciado. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Oscar Alcántara Bocanegra, de Tenemos del Valle, y ya tenemos todos los antecedentes, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Pero me regreso un tantito. Dado que el dictamen lo recibió un congreso y quien decidió fue otro, podría haber una voluntad con vicios en la voluntad, y en base a ello se podría aún ejercitar un juicio de nulidad, dado que bueno, pues un acto jurídico está investido de voluntad, pero si esta voluntad está viciada, porque incluso circularon videos donde se les hacía encuestas a los senadores y diputados y no sabían ni de qué se trataba esa reforma. Esa es mi pregunta. Gracias. Hola, buenos días. Ministro, mi pregunta va así, casi muy directa para usted. ¿Usted como ciudadano está dispuesto a participar dentro del PRD o dentro de algún otro partido para construir una plataforma jurídica sustentable, independiente y fortalecerla para un próximo futuro? Es cuanto. Gracias. Doctor, buenos días nuevamente. Un comentario. El promedio de tiempo en la elección electoral fue de aproximadamente 15 a 20 minutos por sufragante. Como bien señala, la desvirtuación de las próximas elecciones, aunado el tiempo de votación y sumándola con la futura reforma que se prevé del Instituto Nacional Electoral, que vendría a llamarse Instituto Nacional Electoral y de Consulta, que en su texto original señala que la votación de los que sería por votación ahora los consejeros del mismo instituto, y bueno, pues que se espera aprobar un año antes de las próximas elecciones, en el 2026. Esto pues obviamente sin duda generaría mayores retrocesos en el sistema político del país. En concreto, la pregunta sería, ¿qué opinión tendría en materia electoral y valiéndose del propio Estado de Derecho
respecto al futuro previsible en México y qué repercusiones considera que habrá en todo este panorama de reforma. Hubo muchos vicios en el procedimiento legislativo. Desafortunadamente, los tiempos de impugnación ya se dieron. Fue lo que se promovieron en estas medios de impugnación que tuvo el ministro González Alcántara. Parte interesante del proyecto y de la discusión es la siguiente. Cuando el ministro González Alcántara presenta el proyecto y no va a lograr la mayoría de 8 o más votos, ¿se acuerdan que son el voto de las 3 señoras del ministro Pérez Dayán? Entonces la votación es de 7, se hubiera requerido una votación de 8, al no tener 7, la ministra Piña dice, aquí termina la discusión. Creo que hubiera sido bien interesante decir, bueno, este punto no se logra una votación, vamos a seguir con el resto. Esto hubiera sido buenísimo. ¿Por qué? Porque entonces hubiera entrado justamente al tema que usted dice. Y el tema es, oiga, muy bien, esto no, que era la pregunta de Laura. Si no, bueno, pues vamos entonces al procedimiento legislativo. Esta violación ¿es grave? Sí. ¿Y esta votación grave tiene un potencial invalidatorio? Sí. ¿O no? Entonces, uno por eso hubiera durado 3, 4 sesiones, pero hubiera sido interesantísimo en términos de pedagogía pública y en términos de exhibición de las cosas que pasaron ahí. No se hizo, todo esto, a mi entender, ya precluyó y consecuentemente no se puede plantear. A la pregunta concreta del maestro, yo sí participo mucho en política, no política partidista, con ustedes he estado en muchas ocasiones, tengo relación personal con varios de los dirigentes de ustedes, pero no participo en un partido, pero como actividad política sí les he ayudado a redactar parte de sus documentos y muchas cosas que no viene aquí al caso contar, y en eso sí, como vida política, ciudadana, cuenten conmigo siempre y encantado de estar aquí con usted. Y a la tercera, pregunta, hay 2 partes bien interesantes. Usted, la primera, creí que por ahí viene su pregunta, pero ese los tiempos de votación era tan complejo que no daba tiempo, y se ha fijado que algunos consejeros, de los 5 que quedaron en minoría, se los han dicho, y esa era parte de la anulación de las 818 casillas. Si usted toma un periodo de tanto tiempo por votante, digamos 15 minutos, y eso lo multiplica por el número de votantes y el número no da, entonces ahí se da uno cuenta que hubo un problema central, no de la participación, sino del fraude que hubo, la forma distinta que era. Eso es grave. Ahora, eso multiplíquelo cuando venga la elección política. Si son 2 casillas, una para la política y otra para la judicial, cada una con sus urnas, esto hace un asunto increíblemente complicado. Entonces ahí hay un problema central. Bueno, y la última cuestión. Yo no es que lo desee, pero creo que va a pasar. Primero, creo que estamos viviendo un poder judicial muy deslegitimado. Eso, con un poder del 10%, más allá que diga que es un éxito, el 10%. Si de cada 10 personas una vota por mí, pues yo no creo que eso sea muy exitoso. O hay un problema en mi comunicación, hay un problema. Entonces, estarme yo y decir, bueno, de ustedes que a lo mejor aquí hay que 200 personas votaron por mí 20, oiga, pues yo no creo que usted nos represente mucho. Ese es un problema. 2, creo que se le va a complicar y no se dieron cuenta en esto la Presidenta de la República y el presidente López Obrador, que está detrás de toda esta reforma, etcétera. Creo que aquí hay un problema también bien complicado. Y es, ¿a quién le van a responder los jueces? Le van a responder al que hizo el acordeón, es decir, a lo que le llamaban históricamente, no lo digo en sentido peyorativo, las tribus, al jefe A o al jefe B o al jefe C. Ese es un tema. Le van a responder al movimiento, y si le van a responder, miren quién es el movimiento. 3, le van a responder a sus electores, le van a responder a sus financiadores. Yo ahí creo que se rompe una relación que existe, y este es un tema delicadísimo, y eso genera un problema que es donde creo que es un problema de gobernabilidad. Porque cuando uno es juez, y aquí algunos de ustedes han tenido esa experiencia,
si a mí me dicen, oiga, el plazo para contestar una demanda es de 5 días, pues si el legislador dijo que era de 5 días, oiga, ahora va a ser de 7, pues ahora va a ser de 7, oiga, ahora va a ser de 10, pues va a ser de 10. Esa no es una decisión que a mí me toque, es una decisión del legislador, o en un caso que yo he puesto en otra charla, imaginemos en el IVA, oiga, este producto va a tener el 15, este producto va a tener el 0 y este producto va a estar exento. Bueno, pues usted quiere poner eso, pues póngalo, me da igual. Donde sí como juez constitucional me preocupo cuando dijera solo los que vivan aquí o solo los que hagan esto, cuando empiezan las decisiones arbitrarias, ahí sí me meto yo a la tasa, pero si no me meto a la tasa, si no veo cosas peculiares o pintorescas o chifladas, yo digo, pues si quiere el legislador poner el 10 porque piensa que le va a dar una remota, pues es decisión de usted. Aquí el problema que yo creo que sí se genera en serio para la gobernabilidad es el legislador, el juez, electo, asume o se asume en la misma condición frente a la ley o no. Porque yo podría decir, mire, el 15%, pues sí, pero a mí no me parece que el 15% sea una tasa, porque yo creo que los productos o que las personas o que los servicios, oiga, pero eso, ¿por qué lo dice usted? Pues porque soy electo. Pero el legislador no coincide con usted, y a mí qué me importa, el legislador y yo somos electos, los dos tenemos la misma base de legitimidad. Yo no sé si este sea un problema mayúsculo, pero creo que aquí hay problemas de lo que puede venir en ese. Ahora, lo que me preocupa, y con esto termino, es una cuestión adicional. Y es que estamos en un momento de una enorme violencia. Y entonces, mi pregunta es, ¿dónde se resuelven los conflictos que generan la violencia o que están siendo generados por la violencia? ¿Cuál es la sede de resolución de los conflictos? Para mí es el problema central. Si se cierran los juzgados como posibilidad, no físicamente, si se cierran los juzgados como posibilidad, entonces uno puede decir, bueno, entonces ¿dónde voy a ir a resolver yo mi conflicto? Yo mismo elijo, si voy a acabar con una banda, entonces ahora además de tener el crimen organizado voy a tener guardias blancas. Oiga, esto es peligrosísimo, porque entonces sí es una guerra de todos contra todos, y el que se pueda proteger que se proteja y el que no. Los derechos de piso se incrementan, las formas de protección se incrementan, los contratos. Es decir, es un mundo que tiene grandes consecuencias en este tipo. No digo que vaya a pasar, desde luego no deseo que pase, pero uno de los problemas es esto. Y una cuestión final. Si yo estoy en una organización criminal o no, y tengo una rivalidad con otra organización, y sé que la otra organización tiene sus jueces, ¿yo qué hago? ¿Me resigno? ¿Pongo mis jueces? ¿O voy por los jueces de la organización contraria? Este es otro problema que no quisieron ver, y se dijo muchas veces. Entonces, usted tiene sus jueces, yo no tengo jueces, nos tenemos que igualar de alguna forma. Y todo el mundo entendió lo que quiere decir, yo no voy a decir lo que... La conclusión de esto, pues, es un punto súper peligroso para ese día. Y si eso empieza a deteriorarse, regreso a mi pregunta original. ¿Y en cuál es la sede en la cual yo voy a ir a resolver el litigio que tengo contra cualquier persona? Por mi casa, por mi coche, por mis hijos, por mi libertad, por mis horas de trabajo, lo que sea, ¿dónde lo voy a resolver? Ese creo que es el aspecto más peligroso, más negativo de todos estos elementos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la participación. De verdad que nos deja reflexionando y nos deja pensando en los casos recientes, como el caso Carlota, ¿no? Increíblemente, la pregunta es ¿dónde vamos a resolver nuestros conflictos? Ojalá y no sea en la calle, ojalá no sean linchamientos, ojalá y no sea la justicia por la propia mano, ojalá y no. Sin embargo, pues esta decadencia que así podemos ver del sistema judicial nos puede orillar a eso, es muy tentador. Ojalá y no pase. Agradezco de verdad la generosidad, doctor, de su tiempo, de su espacio, pero antes de que nos retiremos, me gustaría pedirle al diputado Omar Ortega nos haga favor de dirigir un mensaje final de esta conferencia. Ramón Cosío, esta importante ponencia. Creo que para nadie es desconocido que vivimos un momento crítico en el país.
donde de manera lamentable se está concentrando el poder en unos cuantos, donde se terminó con la división de poderes, donde ya no se escuchó a los constituyentes, sino a los que constituyen o reforman la Constitución. Por desgracia, hoy las mayorías están avasallando a todos, y los que en un momento lucharon para tener más voces en el Congreso porque eran minoría, hoy quieren exterminarla. Creo que este es el tema más delicado. Me preocupa que la ley no sea la justicia, sino la justicia de la mayoría, las que determinen el rumbo del país. Y bueno, que se siga dando esta democracia degenerada. Yo siempre lo digo en mis participaciones, estoy convencido que el reloj de la democracia se regresó 30 años. Y donde había equilibrio de los poderes, donde teníamos órganos autónomos, donde había temas de rendición de cuentas, hoy se esfumó. Y la última, que es la más grave, es el tema del Instituto Nacional Electoral. No vaya a regresar no solamente, en su caso, a la Secretaría de Gobernación o al Ejecutivo, sino que se convierta en el Congreso de la Unión en un colegio electoral. Sería eso muy lamentable. Por eso hoy, de verdad, le agradecemos, doctor Cosío, su participación, estos tips que nos van a servir mucho para hacer algo en el Congreso local, si es que nos lo permiten, y agradecerles a todos ustedes su presencia. Doctor, muchísimas gracias. Le damos las gracias al diputado Omar Ortega, que le hace la entrega de un presente a nombre del PRD Estado de México al doctor Cosío Díaz. Fuerte aplauso para nuestro conferencista del día de hoy. Conferencia de lujo. Muchas gracias a todos los que nos vieron por vía Zoom, por Facebook, YouTube. Les recordamos que nos vemos la próxima semana en esta serie de conferencias del PRD Estado de México, la coyuntura política hoy. Hasta luego.